Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, seguimos con esta materia, para mí muy interesante, casi diría imprescindible para entender la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento, que es justamente la introducción al Nuevo Testamento, el contexto que nos da la historia, la cultura de aquel tiempo a las enseñanzas espirituales del Nuevo Testamento. Estuvimos viendo con usted la última clase los imperios anteriores al Imperio Romano, que era el que prevalecía en tiempos de Jesús, de los discípulos, de la Iglesia. Y eso comenzó con los tiempos de los gentiles, allá por el año 606 a.C., con Babilonia. Estuvimos repasando lo que era la imagen de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel, la imagen de la visión de Daniel en el capítulo 7, una desde el punto de vista humano, la otra desde el punto de vista divino, una como una estatua, una visión de un hombre monumental con metales, etcétera, hablando del poderío humano desde el razonamiento de los hombres, y la otra como cuatro fieras, una peor que la otra, una más fiera que la otra, justamente, que es el punto de vista divino de lo que son los imperios de los hombres. Pero luego de esto estuvimos viendo entonces la recorrida de los cuatro imperios de los gentiles, que son el Imperio Babilónico, del 606 hasta el 536, el Imperio de los Medos y Persas, del 536 al 330, el Imperio de los griegos bajo Alejandro y luego los cuatro generales que sucedieron a su muerte, del año 330 al 63, con un interregno, diríamos, de una emancipación temporal bajo los macabeos o la dinastía asmonea, judíos muy patriotas que efectivamente se quisieron sacar de encima el yugo de los griegos, básicamente por la historia de Antíoco IV, Epífanes y la profanación que había hecho de la nación, particularmente del templo, ¿verdad? Y luego del año 63 en adelante, donde el Imperio Romano justamente es el que domina con su ejército, con su ley, con su derecho, con su política, inclusive con la religión que hereda de los griegos, justamente básicamente la misma, el panteón es el mismo, aunque con nombres distintos. Para los griegos, por ejemplo, Júpiter, que es el padre de los dioses, para los griegos, que es corto y cambia. Para los griegos, que es Zeus, el padre de los dioses, y para los romanos es Júpiter. Es el mismo, pero efectivamente cambia el nombre, simplemente es eso. Venus con Afrodita, etc. En fin, esos cambios de nombres, pero el panteón de los dioses era básicamente el mismo. Así que la religión, una religión politeísta, aproximadamente era la misma, y por eso hablamos del mundo greco-romano. Cuando entonces entramos por las puertas del Nuevo Testamento, entonces hablamos de ese periodo romano, donde en el año 63 Roma conquista Palestina de manos del general Pompeyo. Nombra a Herodes, de ahí aparece justamente la dinastía de los Herodes, Herodes Antípater, un idumeo
idumeo quiere decir que proviene de la región de Edom. Edom, el hijo de, digamos, la descendencia de Saúl, y lo transforma en un gobernador de Judea. Le siguió Herodes el Grande del 37 aproximadamente hasta el 3 o 4 antes de Cristo. La fecha es variable justamente, pero es aquel que edifica el templo, reedifica el templo. Usted sabe que hubo el templo de Salomón primero. El templo de Salomón es destruido justamente por los babilonios. Luego de la vuelta de la cautividad de Babilonia, reedifican un templo mucho más modesto en tiempos de Esdras, luego Nehemías justamente, y ese templo es el que profana Antíoco Epífanes. Entonces, cuando Herodes es nombrado gobernador de Judea, edifica el templo para congraciarse con los judíos, justamente. Fíjense que los idumeos o Edom con Israel eran tradicionales enemigos, pero para congraciarse con ellos, a pesar de que había sido nombrado rey de Judea, entonces edifica un templo muy, muy imponente. No tanto como el de Salomón, que era majestuoso, pero evidentemente hay no más. Efectivamente era un templo de mucho nivel arquitectónico, y bueno, le puso toda la intención de que justamente fuera el templo que amaran los judíos, que veneraran los judíos, que cumplieran sus ritos, su culto, etc. Pero también Herodes el Grande es aquel que, teniendo o previendo un rival, como era el rey de los judíos, que justamente le mencionaron los magos de Oriente cuando vinieron a ver el nacimiento de Jesús y adorarle, aquel hombre hizo matar a todos los niños menores de 3 años. Por lo tanto, por un lado, es el que reconstruye o construye un templo magnífico, por otro lado, es un asesino que hace matar a los niños allí en Judea. El Señor Jesús, obviamente, salvado por intervención divina, sus padres viajan a Egipto. Conocemos bien la historia narrada en los evangelios. En la placa usted puede mirar el mapa del Imperio Romano. El Imperio Romano ya ceñido básicamente al mar Mediterráneo, al mar que circundaba justamente las naciones de aquel entonces. Básicamente lo que era Roma, el Imperio Romano en Europa, lo que era Grecia, ya bajo el Imperio Romano, pero que había sido una nación particular, lo que era Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y luego también Tierra Santa y Egipto. A pesar de que se extendería mucho más, efectivamente el Imperio Romano en ese tiempo es lo que estaba mostrando el mapa que vimos. ¿Cuál es la influencia de la cultura helénica? Cuando decimos helénica estamos diciendo la cultura griega. Bueno, los griegos aportan a ese tiempo un lenguaje, el lenguaje mundial, el lenguaje que se usaba en todo el mundo. Fíjese que los griegos imponen el griego, y cuando vienen los romanos no imponen el latín. El latín es el idioma de Roma, obviamente, pero es un idioma que se ciñe a lo protocolar, al gobierno, etc. Pero el idioma que se utiliza en el mundo, en lo comercial, en lo cultural, en lo relacional, es el griego, es una especie de inglés moderno. Y entonces el resultado de las aspiraciones de ese gran general, de ese gran emperador que fue Alejandro Magno, se cumplen, porque la cultura, la religión y el imperio también permanecen en el mundo romano. Entonces no solamente era el idioma de las cartas, sino del comercio y de la vida día a día. La cultura griega también es un modelo de pensamiento y de vida. La filosofía griega impera también, así que regula, digamos, la cultura y el modo de pensar del tiempo de los romanos. No cabe duda
que detrás de esto que nos parece o nos parecería casual, no hay casualidad alguna. Dios estaba preparando al mundo justamente con este idioma único, con este idioma común, para lo que sería la escritura del Nuevo Testamento. La propagación del Evangelio a través de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Usted sabe que el idioma griego común se llamaba el koiné, y el koiné justamente fue el vehículo de comunicación por su claridad, por su sencillez, por su precisión, para justamente proclamar a través de los siglos el mensaje de salvación a través del mundo cristiano. ¿Cuál fue la influencia de la cultura románica? Bueno, Roma gobernaba el mundo, también obviamente Palestina, que era una provincia romana, y Roma era conocida, era célebre por varias cosas que formaban parte de la idiosincrasia de los romanos. En primer lugar, su insistencia en la ley y el orden. El romano era absolutamente ordenado, era apegado a la ley. El romano cumplía la ley a pie cabal. Sistema de caminos, otro de los asuntos de Roma. Roma extendió la red de caminos, eran caminos muy bien preparados, pedregosos sin duda, de piedras, no eran como los asfaltados de hoy, pero efectivamente eran caminos transitados, vías de comunicación, y aseguraba entonces la comunicación de los viajeros, pero también del comercio y, por supuesto, de la transmisión, de la comunicación de país en país, de persona en persona, de lugar en lugar, de mensaje en mensaje. Efectivamente, los caminos fue un avance enorme en la cultura romana. Pero por otra parte también estaba lo que se llamó la Pax Romana, o la paz que reinaba en el imperio. Roma, con su ejército, con sus leyes, con su dominio férreo, prevalecía en todos los aspectos de la vida de su imperio. Por lo tanto, no había nadie que se pudiera oponer. Y cuando se oponía, había una vara de hierro que juzgaba, condenaba, inclusive condenaba a muerte. Por lo tanto, existía en ese tiempo lo que se llamó la Pax Romana. Una especie de clima, inclusive de respeto hacia los demás. El romano era muy respetuoso, aún de la religión. Fíjese que no había, hasta la época de Nerón, no había impedimento para la religión. El romano, mientras que los pueblos estuvieran en paz, que no hubiera revueltas, que no hubiera sedición, que no hubiera guerras, que todo se manejara bajo los cánones impuestos por el Imperio Romano, los romanos estaban tranquilos y contentos. Y efectivamente, esa paz romana fue necesaria absolutamente para el desarrollo del Evangelio. Fíjese que la contra que tuvo la Iglesia del Señor en los primeros tiempos no fue de los romanos, fue de los mismos judíos. Los judíos fueron, a través de sus autoridades religiosas, sobre todo las que pretendían impedir el avance del Evangelio. Usted recuerda en los capítulos 3, 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, inclusive un poco más adelante también, los primeros capítulos del libro de los Hechos, cómo las autoridades judías eran las que hacían la oposición al mensaje del Evangelio y a los apóstoles. No eran los romanos, justamente por este concepto de lo que decíamos, la Pax Romana. Por lo tanto, ese gobierno y esa ley romana ayudaron a preparar al mundo para la vida y el ministerio del Salvador y para que el Evangelio pudiera predicarse. No hace falta preguntarnos quién estaba detrás de todo esto. No hace falta preguntarnos quién era el que dominaba desde su trono el gobierno de los hombres. No hace falta preguntarse quién era el que disponía de un lenguaje común, de medios de comunicación adecuados, de una paz reinante, de un gobierno férreo que tenía todo bajo control. No hace falta preguntarse quién disponía, quién con mayúscula, disponía de estas cosas. Efectivamente sabemos
Dios está sentado en su trono y Él hace de acuerdo a su voluntad y no hay nadie que le diga ¿qué haces? Así dice la palabra de Dios. Hablemos un poco de la sociedad durante el imperio, la sociedad romana durante el imperio. Usted sabe, había distintos planos, distintas capas sociales, y efectivamente la más elevada de todo eran la de los senadores y los administradores del imperio. Era la élite, digamos, de la sociedad romana. Luego venían los llamados nobilitas, que eran los patricios romanos, y algunos plebeyos enriquecidos, que se habían enriquecido y justamente tenían acceso a una nueva posición social. Debajo de ellos estaba lo que se llamaba la plebe, o los clientes. Debajo de la plebe, el pueblo común, estaban los libertos. Los libertos eran los esclavos que habían sido comprados en lo que se llamaba la redención, ¿sí? Por alguien, y los habían puesto en libertad. Habían ganado la libertad o inclusive la habían ganado por méritos propios, ya sea por alguna tarea especial que habían hecho o ya sea porque habían sido gladiadores y justamente por haber vencido como gladiadores obtenían esa condición de libertos, habían ganado su libertad. Y luego finalmente estaban los sirvientes o los esclavos que pertenecían a los amos por derecho, por compra, etc. Así que vamos al revés, de abajo para arriba. Los esclavos, luego los libertos, luego los plebeyos o la plebe, luego los nobilitas, los nobles, los patricios y finalmente el gobierno, los senadores, inclusive aquellos religiosos que evidentemente tenían un lugar preponderante en el gobierno y en el pueblo de Roma. Pasemos a hablar un poco sobre lo que era otro de los grandes rubros en este mundo romano, que es la adoración al emperador. Los emperadores, que podían provenir de militares exitosos que ganaban ese título, o bien por herencia, los emperadores romanos, desde Julio César en adelante, fueron los que dominaban, naturalmente, con dominio hasta de vida, de vida o muerte, al pueblo de Roma. Pero fíjese que antes de los romanos, aún Alejandro Magno fue adorado como Dios. En Egipto se le llamó el hijo de Amón, en Babilonia ofreció a Marduk, que era uno de los dioses que imperaba entre los babilonios. Luego Seleuco llevaba el nombre de Quirios. Quirios significa en griego el Señor. Luego Ptolomeo, otro de los generales que sucedió a Alejandro Magno, ostentaba el título de Soter o Salvador. Y finalmente Antíoco IV Epífanes, que se hizo llamar Theos Epífanes, o sea, Dios Epífanes. Fíjese, Alejandro adorado como Dios, Seleuco, uno de los generales, Quirios, el Señor, Ptolomeo, Soter, Salvador, o Soter, Salvador, y finalmente Antíoco, que se hace llamar nada menos que Theos, Dios, Epífanes. Así que todos pretendían no solamente ser los gobernadores, no solamente ser los generales con poder, que se habían transformado justamente en los dueños de aquellas provincias, pero además pretendían una adoración de parte del pueblo hacia ellos. Cuando llega Augusto César, combina las ideas de adoración al gobernante y adoración al antepasado en el culto imperial. Y entonces se hace llamar también Quirios. Quirios es el Señor. El Señor. La adoración al emperador continuó como religión oficial pagana del imperio hasta que el cristianismo fue reconocido por el emperador Constantino allá en el año 325 de la era cristiana. Durante todo ese tiempo, entonces, los gobernantes, los emperadores romanos, se hacían llamar justamente el Quirios.
Y esto nos llama a una reflexión. ¿Por qué? Porque en los tiempos de los cristianos tenían un dilema. O tenían que llamar al emperador Quirios el Señor, o tenían que llamar a Jesucristo el Quirios, el Señor. Si lo hacían al primero, obviamente estaban desconociendo el señorío de Cristo. Pero si lo hacían a Cristo, llamándole Señor como efectivamente lo hacían, tenían que correr serios riesgos. Y los riesgos que corrían no eran otros más que ser llevados presos o ser torturados o inclusive llevados a los circos romanos. Hay una falsa interpretación aparentemente de que en el Coliseo romano, tan conocido, ¿verdad? Por todos, se hacían allí las quemas y también las muertes de los cristianos. Parecería que no es tan así. El Coliseo era realmente un lugar para juegos que los emperadores tenían para darle al pueblo, como se suele decir, pan y circo. Pero en el círculo máximo de aquel entonces, ahí sí llevaban no solamente a los gladiadores para tener sus peleas, como en el Coliseo, pero además a los cristianos para ser allí torturados, crucificados, quemados vivos o entregados a las fieras. Cualquiera de ellos era la respuesta a una decisión personal. Mi Quirios no es el emperador, mi Quirios es Jesús, el Señor. Qué tremendo habrá sido para los creyentes de aquel tiempo el tener que tomar esas decisiones tan absolutamente drásticas. Permítame hablarle entonces, ahora ya entrando al Nuevo Testamento, de lo que eso significa. La palabra testamento significa pacto o alianza. En hebreo la palabra es berit, y berit viene de una raíz hebrea que justamente lo que significa encadenar o poner grillos. Es una raíz acádica, de Acadia, que tiene esa connotación de encadenar o poner grillos. Habla de justamente algo que se contrae, que evidentemente es imposible luego de romper. Es un contrato de asociación de una naturaleza absolutamente solemne, es una disposición legal, digamos también podría ser llamada la última voluntad o el testamento, como ocurre también en nuestros días. Pero en griego, que la palabra es diatheke, no contiene justamente una relación o una idea de relación bilateral, que podría ser llamada la syntheke, o una relación bilateral, sino unilateral. El testamento es una relación unilateral. En latín, esa palabra se llamaría testamentum, pero básicamente el concepto es el mismo. En griego, entonces, decíamos que no contiene una relación bilateral, sino unilateral. Por lo tanto, entre Dios y el hombre, Dios es el único que la concierta y el único que obtiene gloria. Y el hombre siempre es el beneficiario. No es que Dios esté esperando del hombre una contraprestación equivalente. No. Dios es el que establece los pactos, no cabe duda, con el hombre. Pretende que el hombre los cumpla, porque Dios cumple los pactos, Dios es fiel en cumplirlos, pero efectivamente el único que lo va a cumplir y el único que obtiene gloria es Dios, y el hombre es el beneficiario. Dios en los pactos se compromete bajo juramento y se compromete a cumplir lo prometido. Fíjese que en el nombre de Dios, justamente en el nombre de Él en hebreo, está esa idea de aquel que es todopoderoso, pero al mismo tiempo de aquel también que se compromete, que jura por sí mismo, que es fiel, que no falla, que no rompe los pactos. Dios de pactos, que cumples tu palabra, a veces cantamos en una canción. Pacto o testamento, según la Biblia, entonces podríamos decir que es una administración soberana de gracia y de clemencia divina en su origen, de una manifestación o confirmación y cumplimiento. Voy a decirlo otra vez. ¿Qué es un testamento o un pacto? Es una administración soberana
de gracia y clemencia divina en su origen por parte de Dios, una manifestación, una confirmación y al mismo tiempo un cumplimiento de aquello que Dios se compromete a hacer. El significado de pacto, testamento, en el Nuevo Testamento, valga la redundancia, es una nueva relación en la que los hombres pueden ser recibidos por Dios. El Antiguo Testamento es un registro de los tratos de Dios con los israelitas en base a, por ejemplo, el pacto mosaico, el pacto de Sinaí. En el Nuevo Testamento está anticipado en Jeremías 31:31, ese nuevo pacto o Nuevo Testamento, instituido por el Señor Jesucristo. Recuerda cuando dijo el Señor en aquella institución de la Cena del Señor, esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama por vosotros. La sangre del nuevo pacto. Por lo tanto, está instituido por el Señor Jesús y constituye una verdadera nueva relación de Dios con los hombres salvos por la fe en Cristo. Bueno, después de aquellos 400 años de periodo intertestamentario, entremos al fin por las puertas del Nuevo Testamento. Ya sabemos el contexto, ya sabemos lo que significa Testamento y Nuevo Testamento, y entonces entramos por las puertas del Nuevo Testamento. Tendríamos que mirar lo que fue la familia herodiana. Yo no voy a hablar mucho de esto, pero en todo caso van a poder ver la placa, justamente aquí, diciendo que los romanos permanecieron como gobernadores supremos de Palestina a través de los tiempos del Nuevo Testamento. Pero lo hicieron o delegaban su gobierno no solamente los procuradores romanos, ¿sí?, directamente enviados de Roma, pero también en esa familia que estuvimos hablando ya, la familia de Herodes. Y la familia de Herodes tenían justamente ese poder de mando en varios lugares de la Palestina, pero básicamente porque nos interesa en Judea. Allí aparece entonces Herodes el Grande, del 37 al -4, que como ya dijimos es aquel que edifica el templo y también produce la matanza de los niños. Después aparece Herodes Antipas, usted lo va a mirar también en el Nuevo Testamento, del -4 al 39 después de Cristo. Asesinó a Juan Bautista. El Señor le llamó, usted debe recordar, aquella zorra, y es el que juzgó al Señor Jesucristo. Herodes Antipas. Está también Herodes Felipe, del 4 antes de Cristo, del -4 diríamos, 4 antes de Cristo, al 34 después de Cristo. Él gobierna en la capital de Cesarea de Filipo, en la costa del mar Mediterráneo, al norte de Israel, y las primeras monedas judías contienen su imagen, Herodes Felipe o Filipo. Y finalmente Herodes Agripa I, que del 37 al 44 fue aquel que en Hechos capítulo 12 murió comido por gusanos, Herodes Agripa. Pero tengo uno más, que efectivamente es Herodes Agripa II, y era su bisnieto y fue el rey ante el cual fue juzgado Pablo, Hechos capítulo 25. Repasamos: Herodes el Grande, Herodes Antipas, el que asesinó a Juan Bautista, Herodes Felipe, Herodes Agripa I, muerto por gusanos, por pretender hablar en nombre de Dios, y finalmente Agripa II, que es el que juzga a Pilato. Es los principales componentes de esa familia herodiana. De todos modos, en esta placa usted va a tener allí un poco más ampliada no solamente la familia esta, sino también los territorios, la relación que había filial entre ellos, y los textos bíblicos que pueden referirse al actuar, al gobierno de estos gobernantes. En esta placa usted puede mirar los territorios o las provincias en tiempos del Nuevo Testamento. Si recordamos bien cómo habla el Nuevo Testamento, ahí tenemos
Voy a empezar por la principal, que es Judea, con la capital de Jerusalén, la provincia de Samaria. Samaria era una provincia rival de Judea. ¿Y cuál es la razón? Bueno, cuando volvieron de la cautividad a Siria, aquellos que habían sido transportados de las tribus del norte, de las 10 tribus del norte, vinieron y se asentaron en la región de Samaria. Hicieron capital en Samaria, la capital que había hecho justamente Jeroboam, justamente cuando se partió el reino. Habían traído su idioma arameo, que también se estableció como idioma, diríamos, si no oficial, por lo menos el idioma que hablaba la gente. El Señor Jesucristo y los discípulos hablaban el arameo, el de Aram, allí en Asiria. Y entonces Samaria rivalizaba con Judea. Samaria, la capital, rivalizaba con Jerusalén, y usted lo tiene que recordar muy bien cuando en Juan capítulo 4 el Señor tiene aquel contacto con la mujer samaritana. Y entonces dice, bueno, ustedes dicen que Samaria se debe adorar, los judíos dicen que Jerusalén, Dios no necesita ningún lugar porque está buscando adoradores, dice Jesús, que le adoren en espíritu y en verdad. Pero efectivamente había una rivalidad, tanto que la mujer samaritana se sorprende de que el Señor Jesucristo le pidiera de beber. Estaban enemistados, dice la Biblia, entre ellos. Bueno, Judea, Samaria, Galilea. Galilea era la región del norte, efectivamente allí sobre rodeando el mar de Galilea o el lago de Genesaret. Galilea de los gentiles se llamaba también, justamente porque había sido poblado por gentiles. Era una región muy rica, era la región donde vivió el Señor Jesucristo, allí en Nazaret, donde estaba la casa de Pedro, etcétera, en Capernaum, donde estaban básicamente los discípulos del Señor, la mayoría de ellos en esa región. Y bueno, ciudades como Caná de Galilea o como Naín, o como Tiberias o Tiberíades, como Cafarnaúm o Capernaum, como ya dijimos, etcétera, eran las grandes ciudades de Galilea. Pero había otras regiones. Al norte estaba Fenicia, ¿se acuerda de la mujer sirofenisa, que tenía tanta fe que el Señor la puso como ejemplo? Estaba Iturea, a la otra margen del afluente, luego que iba a transformarse en el río Jordán. Luego Decápolis, donde estaba Gadará, recuerda Gadará, la región de los endemoniados gadarenos. Luego estaba Perea, un poco más al sur. Y finalmente al sur del todo estaba Idumea, la región de Herodes, la región de Edom. Bueno, básicamente serían las provincias principales del territorio de Israel. ¿Cuáles fueron los procuradores romanos en tiempos del Nuevo Testamento? Procuradores, recuerda, eran aquellos enviados directamente del imperio, desde Roma, para tener el dominio civil sobre los territorios dominados, sobre las provincias. No del gobierno religioso. Roma, como dijimos, era muy respetuoso y entonces permitía que los líderes religiosos juzgaran de acuerdo a la religión. Acuérdese, por favor, de cuando juzgaron a Jesús, justamente que vinieron los religiosos a presentarlo a Pilato, que era el procurador, y Pilato le dijo, júzguenlo ustedes, según su religión. Yo no tengo nada que ver con esto que me están contando de si va a derribar el templo en 3 días o no, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, los procuradores tenían un gobierno civil. Y, digamos, el más conocido de todos, obviamente, es Poncio Pilatos, que fue el que estuvo en el juicio del Señor. Pero bajo el gobierno de los procuradores las condiciones empeoraron y precipitaron la rebelión judía contra el dominio romano que ocurrió en los años 66 y 70. Naturalmente, eso provocó luego en el año 70 la invasión de Roma, la destrucción de Jerusalén, el despojamiento del templo, como sabemos bien. Bueno, la caída de Jerusalén predicha por el Señor, no quedará aquí piedra sobre piedra, cuando los discípulos le mostraron el templo al Señor. Así que los procuradores de Judea eran responsables directamente sobre Roma.
Pilato, del año 26 al 36 después de Cristo, fue el quinto procurador. Fue un hombre inflexible, un hombre duro, cruel con los judíos, los despreciaba, los menospreciaba totalmente. Mató injustamente a unos galileos que estaban adorando, según dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 13 y el versículo 1. Y entre esta y otras ejecuciones le acarrearon su caída, porque Roma no estaba de acuerdo con que hubiera, como dijimos, rebelión, insurrección en sus provincias, quería la paz. Como no la pudo conseguir, efectivamente fue reemplazado. Y reemplazado, ahí está también Fado, del 44 al 46 después de Cristo, otro de los procuradores que cometió el error de reclamar la custodia de las vestiduras del sumo sacerdote, lo cual para los judíos era un verdadero sacrilegio y produjo una verdadera revolución. Al producirse la revolución, obviamente Roma lo desplazó. Llega Félix. A Félix lo conocemos. Igual que a Pilatos, aparece en las páginas del Nuevo Testamento. Félix, del 52 al 60 después de Cristo, se opuso tenazmente, abiertamente a los judíos. Otro personaje que aparece en las páginas de Hechos de los Apóstoles es Festo, 60 al 62 después de Cristo. Y hereda una situación que estaba fuera de control. Por lo tanto, tampoco él puede solucionar el tema. Aparece Albino, este ya no está en las Escrituras, 62 a 64, que agravó intencionalmente esa situación de rebelión y de contradicción de los judíos contra los romanos. Floro, del 64 al 66, y justamente del año 68 al 70 se libra una heroica guerra que terminó con la trágica derrota del año 70 después de Cristo, la caída de la ciudad y el templo, que fueron invadidos y destruidos por el general Tito. El general Tito, que efectivamente produce esa caída de la ciudad amada de Jerusalén. Quiero hablarle un poco sobre la lingüística del Nuevo Testamento. A pesar de que dijimos que el griego era el idioma universal utilizado comúnmente en el Imperio Romano, había 4 idiomas que circulaban, que estaban en vigencia en aquel tiempo. El primero es el hebreo. En la placa usted va a ver que efectivamente muestra aquella inscripción que se puso sobre la cruz, en la parte superior de la cruz, y estaba escrita en 3 idiomas, recuerda, hebreo, griego y latín, porque efectivamente eran los 3 idiomas, sobre todo esos 3 que se utilizaban en el mundo, a pesar de que un cuarto que vamos a mirar ahora era el común, el del que se hablaba la gente en común, el más vulgar de todos los idiomas. Ese era el arameo. No estaba en la inscripción que hizo Pilato, pero efectivamente el arameo, de Aram, de Asiria, del norte de Israel, una nación al norte de Israel, era el idioma que se utilizaba. El griego, que era el idioma de la cultura, el idioma que también se utilizaba en lo protocolar, en el imperio, y finalmente el latín, que era el idioma del imperio, el idioma que se utilizaba en asuntos de gobierno, de religión romana, etcétera, etcétera. Así que hebreo, arameo, griego y latín. El idioma hebreo era la lengua original de Israel. El Antiguo Testamento está, salvo algunos párrafos que están escritos en arameo, está mayormente escrito en ese idioma. Y para la época de Jesús era utilizado solamente con fines religiosos, solamente por los religiosos para la lectura de la Torá o de la Tanaj. La Torá es el Pentateuco, la Tanaj o el Tanaj es el resto del Antiguo Testamento. Bueno, como estaba escrito básicamente en hebreo, se leía justamente en el templo y las sinagogas en el idioma hebreo. El idioma arameo era el idioma de Siria o Asiria, la lengua semítica, utilizada en todo el Oriente Medio desde el siglo VII a.C.
después de la invasión de Babilonia, justamente reemplazó al hebreo. Muy probablemente este es el idioma que tuvieron que aprender Daniel y sus compañeros. Recuerda que fueron llevados a Babilonia. Era la élite del pueblo de Judá. Ellos iban con el idioma hebreo, pero tuvieron que aprender un idioma desconocido, que era el idioma arameo, justamente, y no solamente eso, sino también la religión, la cultura, etc. Bueno, sigamos con el idioma. Algunas partes del Antiguo Testamento, decíamos, están escritas en arameo. Por ejemplo, Esdras, del capítulo 4, versículo 7 al capítulo 6, versículo 18, está escrito en ese idioma arameo. Daniel también, capítulo 2, versículos 4 al 7, también está escrito en el idioma arameo. Justamente las escrituras de la palabra de Dios traducidas al arameo es lo que se llama los Targum o Targumes, a veces se dice también, traducidas al arameo. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos varias palabras en arameo. No nos damos cuenta, cuando las leemos nos parecen conocidas ya, pero efectivamente eran palabras del idioma arameo. Por ejemplo, Abba, pero en realidad es Abba, que significa papá o papito, etc. Es una palabra aramea. O por ejemplo, Talita Kumi, muchacha te digo, levántate, es también en arameo. O por ejemplo, cuando el Señor dijo Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras también son escritas o dichas en arameo. Otra expresión, por ejemplo, Maranatá, Maranata, que significa el Señor viene, y entonces Marán es Señor y Atá viene, o sea, es una palabra doble compuesta, pero también de origen arameo. El idioma griego era el otro idioma importante en tiempos de Roma, y el idioma griego era la lengua, como decíamos, imperial del imperio griego y del romano, hablado por los judíos de la diáspora. Las escrituras se tradujeron en ese idioma y fue justamente lo que se llamó la Septuaginta, o la versión de los 70 o 72 en Alejandría. Alejandría era un puerto principal, había una gran biblioteca allí en Egipto, y entre los años 280 y 150 aproximadamente se tradujo ese volumen de las escrituras por 72 eruditos judíos que la tradujeron al griego, y por eso se llama la versión de los 70 o la versión Septuaginta. Las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento justamente provienen de esa versión escrita en el koiné, en el griego común. Y es la lengua que se escribió, entonces el resto del Nuevo Testamento, entonces el griego popular. El latín era el idioma de los romanos, y justamente el latín solo se utilizaba para la literatura, para fines protocolares del Estado romano, y era reemplazado en la vida civil y comercial por el griego, que era un idioma más sencillo, más específico, más estricto inclusive, y entonces efectivamente preferían el idioma griego. Vamos a dejar acá en esta segunda clase. Para la próxima de las clases vamos a meternos en lo que era la sociedad judía, la sociedad de Palestina, podríamos decir así también, de la Tierra Santa mejor, en tiempos del Señor Jesucristo, en tiempos del Nuevo Testamento. Gracias por su atención, lo espero en la próxima clase. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.